Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Una semana más con ustedes. Vamos a conversar sobre un tema que está en boga, llamémoslo así, o que es inquietud de no solo los profesionales del derecho, sino de la ciudadanía en general, porque se trata, a mi criterio, del juicio jurídico más importante de los últimos tiempos, porque precisamente se trata de juzgar lo que nosotros ya sabíamos o ya el pueblo lo escuchaba en las calles, el tema de la corrupción en la década anterior. El juicio llamado más comúnmente como Arroz Verde, que hemos estado siguiendo permanentemente los acontecimientos de este proceso judicial. Pero vamos viendo que hay algunas dificultades, como que se atrasa, como que se busca excusas, etcétera, etcétera, para que no se juzgue lo que los ecuatorianos queremos, es decir, que se juzgue como corresponde a la corrupción que es notorio. Por lo cual, quiero en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha agradecerle a la doctora Gina Gómez de la Torre, es abogada litigante, conocedora de la materia, que nos va a ayudar precisamente a despejar algunas inquietudes sobre algunos acontecimientos que a veces los medios de comunicación no nos establecen adecuadamente. Entonces, Gina, con tu conocimiento quisiera que nos vayas un poco explicando, aclarando, repito, no solo para los profesionales del derecho, sino para la ciudadanía en general. Se presentó una recusación en el proceso. Empecemos por ahí, el derecho a la recusación, ¿en qué consiste y cuáles fueron las causales que presentó el abogado defensor de Rafael Correa? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, porque esto debe saberse y debe conocer no solo los abogados, todas las personas de la sociedad deben estar interesados. En efecto, el caso Arroz Verde es un caso bastante complejo, es un caso que va a ser emblemático, de hecho ya lo es emblemático, y lo que se ha notado es que dentro de este caso se busca poner una serie de situaciones, de impedimentos, alargar, dilatar, y eso pasó aquí con el juicio de recusación que les hicieron a los jueces, el doctor Marco Rodríguez, al doctor Saquicela y al doctor León. Pero eso está dentro de del derecho para presentar la recusación. Sí, es un recurso, ¿verdad? Sí existe la posibilidad de presentar una recusación cuando se dan los elementos en los que hay una causal de recusación para uno de los jueces. Ya. Pero inicialmente en el caso Sobornos se dio primero una recusación contra Daniela Camacho, que también limitó los tiempos, aumentó todo. Luego se dio otra recusación para seguir avanzando, o sea, dieron otra recusación que también se echó para atrás. Hicieron una tercera recusación que ya no les admitieron porque era sobre un mismo juez. Es decir, en la de Camacho tampoco pasó. No pasó. Y ahora se hace una cuarta recusación dentro del juicio principal. Ya es la cuarta recusación. Pero bueno, la ley les admite que se haga la recusación en una misma causa, en tanto sea contra otro juez, como aquí ya cambiaron los jueces. Explícanos en pocas palabras, ¿qué es la recusación? Porque no todos conocen. Es cuando existe un conflicto de intereses o existe un conflicto entre los jueces y las personas que están en el litigio. Ya. Que, por ejemplo, si uno de los jueces fuera familiar de uno de los litigantes, habría intereses, o si tuvieran un negocio, habría un interés, ¿no? No es lo mismo que competencia. Claro, es distinto. claro, por supuesto.
Pero eso fue lo que nosotros recalcamos aquí en este juicio de recusación, porque el momento que plantean la demanda contra los 3 jueces hablaban de un conflicto de intereses. Ya. Aducía la parte demandante que el interés de los jueces era porque habían cumplido la ley, porque habían hecho los sorteos, habían estado como se señala, como corresponde, ¿no? Como corresponde, como les daba la ley. Y decían que eso era un interés personal. Pero luego, ahí fue la sorpresa, cuando yo me pongo a analizar los fundamentos de derecho que presentaba la parte accionante. Ya. Entonces, ellos tenían una causal, 2 causales presentaron, pero ahí fue lo interesante de todo esto, que las causales que presentan no eran las del Código Orgánico Integral Penal. El caso sobornos es un caso penal. Por supuesto. No es un caso civil, es un caso penal. La ley que tienen que aplicar para el procedimiento en lo sustantivo y en lo adjetivo es el COIP, Código Orgánico Integral Penal. Ya. En el COIP está en el 572 las causales para recusar, clarísimas. 1, 2, 3, ya. Pero los señores, el momento en que presentan la demanda, primero dicen que a falta de causales en el Código de Procedimiento Penal, dicen todavía más, van al Código de Procedimiento Civil, lo dice en la demanda. A ver, Código de Procedimiento Penal... Para empezar ya no hay. Ya no hay, pues. Y civil, menos. Entonces, yo me quedo sorprendida con la demanda, no digo, ¿qué? Y lo dice. En lo previsto en este código se debe aplicar el Código Orgánico, la función y el Código de Procedimiento Civil. Así pusieron en la demanda. Y el Código de Procedimiento Civil. Yo digo, ¿qué? Pero luego dicen, nos acogemos a estas causales del Código Orgánico General de Procesos. Bueno, digo, ¿qué se les pasó? Para mí, mi criterio es que a lo mejor hicieron un copy-paste, no sé, se les fue. Porque no creo, pues, abogados de ese nivel, así entendamos que están defendiendo indudablemente al expresidente de la República y todo un caso tan importante, sí, no tengan conocimientos básicos de que el código... lo pusieron, Código Orgánico General de Procesos, no lo miento. Claro. ¿No? Entonces yo les hice tomar en cuenta esto, que habiendo disposición expresa en el COIP de no haberla, podían acogerse al COGEP en forma subsidiaria en lo que no hubiere, pero había. Pero bueno, por último decíamos, aplicando un poco extensivo el iura novit curia, aquello, pero en lo constitucional se aplica los iura novit curia, ¿no? Digamos que veamos las coincidentes, ¿no? Y en efecto, en el Código Orgánico General de Procesos, las 2 disposiciones que ellos nombraron, sí hay en el COIP. Ya. Entonces, una de las disposiciones... podríamos decir que fue un error al nombrar al Código de Procedimiento Penal. Digamos que se les pasó. Entonces, lo primero que decían es que era causa de excusa o recusación haber conocido fallado en otra instancia, ¿ya? Y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa con ella. Entonces, en el proceso sobornos no ha habido un fallo del doctor Rodríguez, no ha habido un fallo del doctor Saquicela ni del doctor León. Para ellos, que el doctor Rodríguez haya fallado a favor de Daniela Camacho en la recusación, decían que es conexidad. No, pero es que él participó de un tribunal que resolvió sobre una recusación. Una recusación. No estaba entonces, juzgando No había en absoluto una conexidad, porque la conexidad está dada por ley. Y en el Código Orgánico de la Integral, el COIP, establece claramente qué es la conexidad, y la conexidad es cuando una causa penal tiene, o varias causas penales tienen identidad de objeto y de sujeto. Yeah. Por ejemplo, digo yo no, en una entidad bancaria una persona se apropia de unos bienes, pasa unos días, vuelve a hacerlo, pasa varios días, vuelve a hacerlo. Entonces, estas 3 son conductas de un delito continuado, pero inician juicio con alguien esta. La segunda la inician con otro la investigación y la tercera con otro. Pero como hay conexidad, se integran en una sola. Entonces dicen, es una sola porque hay identidad de objeto y de sujeto. Pero el que hay una recusación, no hay identidad de objeto y de sujeto. Daniela Camacho era recusada porque según ellos había una causal de recusación, que también confundieron con competencia.
y el doctor era otra cosa. Entonces una cosa es una recusación y otra es un juicio penal. Es muy distinto. No hay conexidad. Segundo, como les preguntaba a ellos, les decía, Daniela Camacho cometió un delito, el doctor Rodríguez cometió un delito. ¿Dónde está la identidad de sujeto o de objeto? Claro, porque tienen que ver con el caso Sobornos, donde está Exacto. el expresidente de la República y su grupo. Y no había un fallo anterior de ninguno de ellos, no habían conocido nada de fondo, que es lo esencial. Claro. Lo de fondo es lo que hay que conocer para que no puedan seguir conociendo. Pero una recusación no lo es. Entonces, con esto les dije, eliminado, no hay tal. Y luego venía el número 12 del COGEP, que hablaba de tener interés personal en el proceso, y narran todo lo que ellos han hecho cumpliendo sus funciones de jueces, que el sorteo, que luego se nombraban a tales jueces, todo conforme a derecho, cumpliendo el Código Orgánico de la Función Judicial en su calidad de jueces, y decían que porque le han nombrado a la doctora Dilsa sin sorteo. Pero obviamente la doctora Dilsa era quien estaba en lugar de la doctora Silvia Sánchez. Yeah. Y ella era ya parte de la apelación que hubo, entonces no podía ser sorteada para nada, porque ella fue en lugar de Silvia Sánchez y tenía que cumplir con la parte de la apelación, que hasta ahora está en la apelación. ¿Qué excepciones presentaron los jueces demandados? Entonces nosotros hablábamos de una excepción única. Y nuestra excepción era error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. Y para mí había un error grande. Entonces, el error más grande era primero las disposiciones. Segundo, decir que había un interés personal. Y el interés personal ellos mismos lo señalan cuando dicen, los distinguidos, no lo digo yo, lo pusieron ellos, ¿no? Los distinguidos jueces, Iván León, Iván Saquicel y Marco Rodríguez, como tales, no tienen un negocio en particular referente a esta causa. No lo digo yo, lo dijeron ellos. En la misma demanda, no tienen un negocio. Entonces yo les decía, a ver, si no tienen un negocio, ¿qué están diciendo? Están diciendo que es un interés por un negocio. Así dice la disposición. Muéstreme en una factura, muéstreme en un registro único de contribuyentes, muéstreme en algo que ellos digan que tienen una relación o interés en un negocio con una de las partes. Nada, no presentaron nada. Gina, permíteme interrumpirte. Vamos a regresar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con debate jurídico. Para quienes nos sintonizan, estamos con nuestra directa amiga, la doctora Gina Gómez de la Torre, quien es abogada litigante, analizando estos procesos de recusación que vienen planteando precisamente los involucrados, en este caso los abogados del expresidente Rafael Correa. ¿Qué respondió el accionante Edwin Jarrín luego de la contestación a la demanda? No, pues lo mejor de todo, yo le dije que, le exigieron los jueces que actúe la prueba, porque nosotros ya le habíamos indicado que no había interés personal, que él debía presentar una partida de matrimonio, de nacimiento, un RUC, algo para mostrar interés personal en un negocio o claro, tener algún grado de afinidad, consanguinidad con las personas. No presentó nada. Pero había algo que en especial, no voy a negar, yo creo que eso, yo incluso le di un consejo. Hay que renovar los códigos. Porque ellos habían puesto en la demanda el artículo 164 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y este artículo no solo había sido ya cambiado, hace 5 años fue derogado. ¡Qué barbaridad! Y lo ponen como parte del sustento jurídico de ellos. Y ante eso no dijeron nada. Entonces todo esto fue tomado en cuenta por parte de los juzgadores. También que en el sustento jurídico ponen impugnación de la competencia.
o bien impugno la competencia en el juicio principal, que en cualquier momento puedo impugnarlo, o puedo impugnarlo en la etapa evaluatoria de juicio, donde puede conocerse procedimiento procedural, cuestiones prejudiciales y competencia, pero en el juicio principal, no a través de una recusación, impugno la competencia. Es decir, mezclamos ahí. Sí, agua con aceite. Claro. Una cosa es la competencia y otra es recusar. Aquí tengo causales, la conducta del juez tiene que tener las condiciones para que se adecúen a una de las causales. Yo digo, ¿no será que como no tienen argumentos, porque no creo que sea ignorancia, si lo plantean para ahí sí dilatar? Es que ahí es lo que nos pone a pensar la forma en que presentan una demanda en estas condiciones, abogados de esa connotación, ¿qué finalidad tiene? Porque si no están conscientes de lo que han puesto ahí, señor Rafael Correa, tienen que cambiar de abogados. No hago criterio. Claro, porque si no, con esa defensa complicado. ¿Quiénes fueron los jueces y cuál fue la resolución sobre este tema? Bueno, estaba de ponente el doctor Hacho y le acompañaban la doctora Dilsa Muñoz y el doctor Wilman Terán, quienes le insistieron que actúe la prueba. Le insistieron conforme a la disposición del procedimiento, ¿va o no va a actuar la prueba? Y él lo único que dijo fue, primero, enunciar un tratado internacional, un fallo de Corte Interamericana que hablaba de que los jueces deben tener una estabilidad y que no correspondía, ahora sí se metió por esa vía, que no era la de la litis, que no era lo que él había presentado, que los jueces eran nombrados de momento y que por lo tanto no había la seguridad jurídica. Se mandó por esa vía su defensa, a lo cual... La resolución fue negar. La resolución fue negar, desechar la demanda y aceptaron buena parte de esto. El doctor Saquicela se defendió por sí mismo, quien anotó que eran en verdad 4 recusaciones ya. Y que en efecto la ley les permite otra recusación. Yo había pedido que se dé la sanción que establece, si no me equivoco, la tengo aquí, esta. El 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en el numeral 9 establece ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, eso es otra historia. Violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Esto tiene una sanción, ¿ya? Y está prohibido para los abogados. Entonces yo decía que se tome en cuenta, pero los jueces no lo tomaron en cuenta. Eso te iba a preguntar, ¿hay un límite para el uso de dilaciones o recursos para extender el juicio? Aquí se ha dado un debate muy fuerte. Los defensores de derechos humanos, yo también he defendido derechos humanos y considero que debe defenderse, pero vamos a ver los límites de todo. Nadie dice que no se dé el derecho a la defensa y que utilicemos los mecanismos que nos da la ley para defender. Es un derecho legítimo, nadie está negando eso. Pero sí, ese tipo de conductas que afectan a la justicia. Ejemplo, hay un caso de un asesinato y que el abogado, por defender, utilice dilaciones de uno, de otro, que presente recusaciones, que diga esto, ya. Está en su derecho de defender bajo defensa técnica, pero también tenemos que pensar en la víctima, en los familiares de la víctima que quieren una verdad, quieren justicia, quieren reparación y que se cansan. Claro, y por eso a veces la desconfianza de la población dice, no, ¿a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos lleva eso? A la impunidad. Entonces, si hay afectación de derechos cuando se hace este tipo de dilaciones, yo no niego, tienen derecho a ser defendidos y utilizar todos los instrumentos que nos da la ley, todos los procedimientos. Eso te iba a decir, esto está establecido en el Código de la Función Judicial, es legal esto. ¿Qué criterio deben usar los jueces para determinar su validez o no? Pues? Porque entonces, si no se seguirá aplicando las veces que sea. Porque van a seguir aplicando y van a seguir buscando, y por lo que veo está consentido por muchos. Pero sí tenemos que entender que la justicia que es larga a veces no es justicia, la justicia que no llega con una respuesta no es justicia. Y la obligación del Estado, obligación de todo Estado es verdad,
justicia y reparación. Porque hay un criterio que dice que se está yendo muy rápido, o estamos acostumbrados a que se mueren mucho los juicios. ¿Están yendo muy rápido? No, yo creo que para hacer un juicio del nivel de prueba que tienen que hacer es un juicio bastante complejo, es un juicio duro y va a ser, y yo pienso que va a demorar. ¿Por qué? Porque están llamados alrededor de 100 testigos, si no me equivoco. Y si aproximadamente se logra a 2 a 3 testigos por audiencia, por día, imaginemos cuánto va a durar. Es decir, de tu experiencia, si no hay más pedidos, ¿qué tiempo puede terminarse este juicio? Mi criterio, así de las experiencias que he tenido, el caso Caranqui, solo ese caso, la audiencia de juicio duró 1 mes, porque los abogados querían que dure ese tiempo y lo hicieron durar. 1 mes, eran 5 acusados, 1 mes. Claro. Aquí tenemos 22 acusados. Si no me equivoco. Sí, y ya. La prueba. La prueba. Luego, los testigos. Digamos que llegan a una sentencia, que lo hagan en un tiempo interesante y la fiscalía considere y hayan logrado hacer acuerdos probatorios, todo, ya. Viene la etapa de impugnación, pues, vendrá una apelación. Eso te iba a decir, las instancias de apelación les quedaría a los eventuales condenados una vez que haya la sentencia. Sí, pero también aquí hay una situación, y que es preocupante. Las cortes no son como los juzgados penales ni como las cortes provinciales, porque hay un límite de jueces en especialidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca tratando de utilizar este tipo de situaciones? Que ellos conozcan cosas de fondo, para que luego no haya jueces para la impugnación y tengan que llevar a jueces que no son de la especialidad, lo cual no nos garantiza. Entonces, quieren agotar las instancias de los jueces penales. Agotar todos los nombres de jueces para luego llegar a la apelación con jueces que pueden ser tributaristas, que pueden ser civilistas, y para la casación más, y para la revisión ni hablemos. Entonces, yo pienso que la estrategia que tienen es problema de cada quien su estrategia, pero es algo que sí puede afectar en la administración de justicia. Es por eso que creo. Luego de que no se aceptó, Gina, esta recusación, ¿crees tú que se garantiza la imparcialidad en el proceso de los jueces actuales? Los jueces actuales yo creo que no han dejado de ser imparciales. Ellos no se han pronunciado, se han defendido a través mío, solo en fundamentos de derecho que los he mostrado. Ellos no se han pronunciado nada de lo de fondo, están conociendo lo de fondo del caso Sobornos. Y después de que se dé toda la prueba que tiene que ser contradicha por los otros, la fiscalía presentará su prueba, la defensa puede contradecirla públicamente y lo va a hacer. Ellos van a tener luego de eso un criterio y luego de eso un pronunciamiento. En conclusión, Gina, entonces, ¿no se ha violentado el derecho de los abogados a ejercer todos los recursos que la ley lo permite en un proceso? No, en absoluto, pero ya vemos cómo están actuando los abogados. O sea, si yo me presento a un juicio con una demanda, lo básico es que tenga una adecuada técnica y utilice las disposiciones que son las que me admiten, que son las que, con las que yo puedo pelear. Pero si yo presento una demanda en la que parece un copy-paste, en la que utilizo disposiciones derogadas, en la que utilizo códigos que no corresponden, me pongo a pensar, ¿con qué fin? ¿Qué es lo que querían? ¿O únicamente querían dilatar? ¿Y eso es técnica jurídica? ¿Eso es actuar con lealtad? Si lo que quiero es demorar y presento cualquier marmotreto para demorar, ¿es correcto? Porque viene el otro criterio, el pedir que se sancione o se aplique el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Quién debe resolver eso? ¿El Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, pero siempre y cuando le remitan una actuación y le digan están actuando así. Ejemplo, cuando un fiscal actúa mal dentro de un proceso, inmediatamente los jueces van y ofician al Consejo de la Judicatura. Inmediato. Y se inicia un sumario o una investigación al menos. No, también tienen derecho a defenderse. Exacto, nos dan el derecho a la defensa. Pero si un abogado hace este tipo de cosas y alguien analiza solo la demanda, van a decirle, señor, usted estudió derecho,
y usted está haciendo estas demandas, es de su conocimiento esto. Pudo haber es su estudiado, lenguaje, pero no está actualizado. o puede no ser su especialidad y la cogen para tener el cliente, no sé. O puede ser intencionado O puede solamente ser con dilatar. intencionado para dilatar. Bueno, Pero así Gina, se nos funciona. acaba el tiempo. Ahí está el criterio de quien conoce, queda a consideración de los profesionales del derecho y de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Gina. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.